Hola, buena tarde a todos, buen día a mis alumnos del CBT 271 de Mecatrónica. Vamos a continuar con las clases. Esta es la clase número 3, 3, 4, no recuerdo, 3 me parece. Sobre la unidad número 3 que tratamos las mediciones eléctricas y de tiempo. Bueno, vamos a comenzar el tema de circuitos eléctricos. Este tema de circuitos eléctricos, pues primero vamos a ver qué es un circuito eléctrico, cómo está compuesto, cuáles hay, mixto, paralelo, serie, y qué características tiene cada uno de ellos, para así pues poder hacer ejercicios, poder hacer cálculos de cargas, de voltajes, de corrientes, de potencias, ¿sí? Pero primero, ¿qué es un circuito eléctrico? Bien, para que una lámpara se encienda o un motor se ponga en funcionamiento es necesario conectarlos a una batería o acumulador, que también aquí le llaman pila, mediante conductores eléctricos. La unión correcta de estos elementos forma un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico está formado por un generador, acumulador que proporciona la energía necesaria. El receptor, que es la carga, que puede ser un LED, una lámpara, un motor, etc. Y los conductores, que unen los diferentes componentes. Nosotros ya sabemos que un conductor pues, es un material el cual este material conductor no se opone tanto al flujo de la corriente. Sí tiene una pequeña oposición, pero no tanto. Ya los que tienen mayor oposición pues ya son los aislantes, y los que tienen no oposición pues serían los semiconductores. Y los que tienen nula oposición pues serían los superconductores. Entonces el correcto acomodo de un generador, que sería una batería, una carga la carga sería el receptor, y las líneas por las cuales van a ser transferidos los electrones, pues es un circuito eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. Un circuito de corriente directa, que sería el de la izquierda que estoy señalando, con un acumulador. Este circuito, cuando nosotros cerramos el circuito con el apagador, que sería hacia abajo, pues va a empezar una circulación de la corriente. Entonces aquí tenemos los tres componentes, que sería el acumulador, la carga, que sería el foco, y el conductor, que sería el cable de color azul. Entonces una vez que nosotros cerramos aquí el circuito, pues se va a encender una batería, que sería de corriente continua y en una sola dirección. Nosotros ya sabemos que la corriente continua pues es aquella en la que solamente el flujo de electrones va del positivo al negativo, en un solo sentido, sin ninguna variación. Después tenemos un circuito eléctrico de corriente alterna. En este caso, pues cuando nosotros encendemos o cerramos el circuito con un apagador como el tipo del de al lado, cerramos el circuito, y lo que va a pasar es que el sentido de la corriente pues va a ir en un semiciclo positivo y en otro semiciclo negativo, lo que va a ser una corriente alterna. En este caso, la corriente alterna, a comparación de la directa, pues el flujo de los electrones va en un sentido positivo y luego en un sentido negativo, es decir, cambia su dirección. En un sentido sale del negativo hacia el positivo, y en otro del positivo hacia el negativo, como lo vemos aquí en el GIF. Primero está aquí el positivo y luego se cambia el positivo para este lado. Así es como funciona. Y pues aquí también cumple la característica de un circuito eléctrico, que sería pues una carga, una fuente de alimentación, que sería pues el contacto de la casa, y pues el conductor. Bien, ¿y cuál es el primer tipo de circuito? Pues sería el circuito en serie. Cuando se conectan en serie, los resistores forman una hilera en la cual existe solo una trayectoria para la corriente, que sería algo como esto que vemos aquí. En este caso, pues la corriente va en este sentido, ¿no? No puede, la corriente no se puede ir por otra parte, solamente tiene una sola carretera, por así decirlo, un solo camino para llegar de A a B. ¿Y cómo va a ser? Pues pasando por la R1, por la R2, por la R3, por la R4, hasta que llega a B. Y pues acá también en los incisos de abajo también tenemos circuitos en serie. Aunque están en diferentes acomodos, sigue siendo un circuito en serie. ¿Por qué? Porque de A a B pues pasa un solo trayecto. Luego de aquí en el inciso B pues tiene tres resistencias A, B, también A, B o C. Después aquí también en este serpentín tiene una sola. O sea, la característica de un circuito en serie es que la entrada de uno va a ser la salida de otro, o la salida de la resistencia va a ser la entrada de la otra resistencia. Todas estas tienen un solo trayecto para la corriente. Así es como cumple un circuito en serie, y es la principal característica. Tiene un solo sentido. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quitamos la R3 aquí? Pues entonces
la corriente va a llegar hasta R2 y ya no se va a poder conectar a R4. Por lo tanto, pues acá no va a tener corriente. Es lo que pasa con los foquitos de Navidad que tenían nuestras abuelas. Cuando se fundía un foquito, lo rompíamos, ¿qué pasaba? Pues que casi todos los foquitos pues se iban a apagar, se iban apagando. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Ahora ya no, ahora ya son por módulos, están conectados en paralelo, de manera que pues ya aunque quitemos este, pues ya no pasa nada. ¿Qué características tiene un circuito en serie? La corriente toma un único camino desde la fuente pasando por cada uno de los componentes hasta el final del circuito. Bien, eso es lo que ejemplificamos hace rato, un solo camino. Cada componente presenta la misma corriente. Esto es muy importante. O sea que la intensidad en todos los elementos es igual en todos los... O sea, la intensidad 1, vamos a decir, va a ser igual a la intensidad 2, que va a ser igual a la intensidad 3, y va a ser igual a todas las intensidades. O sea, si tenemos 1000 resistencias, vamos a tener todas las intensidades, en todas las 1000 resistencias va a ser la misma intensidad, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. La suma de la resistencia individual de cada componente es igual a la resistencia total del circuito. ¿Qué es esto? Pues es lo que vamos a ver a continuación, en una formulita que vamos a ver. Antes de eso, pues aquí tenemos una ejemplificación. Aquí solamente la corriente va en un sentido, que sería en este sentido de acá. Bueno, sale el positivo y entra el negativo, o sea, va para acá. El sentido real. Y el sentido convencional dice que sale de acá. Entonces aquí tenemos la misma corriente que tenemos aquí en la misma corriente. Y aquí también tenemos la misma. O sea, si aquí tenemos 1 ampere de corriente, 1 ampere vamos a tener en R1, en R2 y en R3. Igual aquí, la corriente. Si tenemos aquí 3 amperes que están circulando a través de este circuito, los 3 amperes los vamos a tener aquí, los vamos a tener acá, los vamos a tener acá. Y este ejemplo que vemos aquí abajo es el de los foquitos de Navidad. O sea, si nosotros quitamos un foquito, ¿qué va a pasar? Pues los demás foquitos se van a empezar a apagar. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Entonces se da cuenta que es la carga se va a comportar como un conductor. O sea, tiene que forzosamente pasar por ahí porque si no, pues no va a haber paso de corriente. Por lo tanto, pues se va a apagar la cosa esta. Aquí tenemos la fórmula. Para cualquier número de resistores individuales conectados en serie, la resistencia total es la suma de cada uno de los valores individuales. Aquí tenemos la formulita, es esta que tenemos aquí. RT es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más R a la N, siendo N pues cualquier número. Entonces, para calcular la corriente total de un circuito en serie, pues simplemente sumar algebraicamente todos los valores. O sea, si tenemos R1 vale 10, pues 10 más 10, o sea, si todos valen 10 ohms y tenemos 3 resistencias va a ser 10 más 10 más 10, pues es igual a 30 ohms. Donde RT es la resistencia total y Rn es el último resistor colocado en la serie. N puede ser cualquier número positivo, entre 0 y 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cuál sería la resistencia total de este circuito? Pues simplemente es consumar cada uno de los valores. RT va a ser igual a R1, perdonen mi letra, pero pues lo estoy haciendo aquí con el mouse y pues no tengo mucha práctica, más R2, más R3, más R4, más R5. Entonces RT, si nosotros hacemos la suma, que yo la voy a hacer aquí para no poner todos los números, estaríamos sumando 56 ohms más 100 ohms más 27 ohms más 10 ohms más 47 ohms. El resultado de esta sería 240 ohms. Y esa sería la resistencia total de mi circuito, aplicando la misma fórmula de RT. Entonces, si aquí estuviera circulando una corriente de 2 amperes, entonces la corriente que hay en R1 es 2 amperes, la corriente que hay en R2 son 2 amperes, la corriente que hay en R3 son 2 amperes, la corriente que hay en R4 y en R5 serían 2 amperes. Antes de comenzar, también es muy importante mencionar que aquí el voltaje es diferente. Creo que no se los puse las características. Aquí el voltaje 1 sería diferente que el voltaje 2 y diferente que el voltaje 3. Aquí en este caso los voltajes serán la suma, o sea, por ejemplo aquí se llama BS. Entonces, el voltaje S va a ser igual al voltaje que hay en la resistencia 1 más el voltaje que hay en la resistencia 2 más el voltaje que hay en la resistencia 3 más el voltaje que hay en la resistencia 4
más el voltaje que hay en la resistencia 5. O sea, el voltaje total va a ser la suma de todos los voltajes que hay. No es lo mismo que la corriente, es lo contrario. La corriente es la misma, el voltaje no. El voltaje tienes que obtener el voltaje que se queda aquí, que se queda aquí. Va a ser diferentes voltajes, se va a repartir más o menos. Hay cuenta que tenemos el pastel y lo vamos a repartir entre todas las resistencias. Circuito abierto en serie, que es el que vimos en la animación que vimos. La falla más común que se presenta en un circuito en serie es una abertura. Por ejemplo, cuando un resistor o un foco se funden, provocan una ruptura en la trayectoria de la corriente y crea un circuito abierto. En este caso, está circulando por aquí la corriente. Cuando nosotros cortamos alguna parte del conductor, ¿qué va a pasar? Que pues va a llegar hasta este punto y pues aquí ya no va a haber corriente. ¿Por qué? Porque se está abriendo el circuito, que es lo mismo que un switch o que un apagador. Es una falla. Y un cortocircuito es lo que primero vamos a ver qué es un cortocircuito. Cuando existe un corto, una parte de la resistencia en serie es evitada o es evadida. Toda la corriente pasa por el corto, con lo que se reduce la resistencia total. Advierta que la corriente se incrementa a consecuencia del corto. En un circuito en serie, un corto provoca más corriente de lo normal. Esto es la clave para entender qué es un cortocircuito. Muchos de los circuitos, comúnmente, por ejemplo, no sé si han escuchado, siempre dicen, no, es que tuvo un cortocircuito, o se quemó la casa por un cortocircuito, o algo así. Pues ¿por qué? Porque por lo mismo que estamos viendo. O sea, un cortocircuito es cuando, en lugar de que el camino de la trayectoria o el camino de la resistencia sea uno solo, pues va a tener dos caminos. Entonces la corriente siempre va a buscar el camino donde haya menos resistencia, siempre. Es donde sea más fácil transitar, y es donde no haya tránsitos, por así decirlo. Y en este camino pues vamos a tener, por ejemplo, una resistencia de 10. Entonces la corriente se va siempre por la resistencia que es nula, para que tenga menos oposición. Es lo que tenemos aquí. Entonces, chequen, aquí el inciso A, que les estoy yo aquí remarcando, es un circuito en serie normal. Entonces aquí tenemos una corriente de 1 ampere, hay 100 volts, ¿sí? Entonces tenemos resistencia de 10 ohms, una resistencia de 18 ohms, una resistencia de 33 ohms y una de 39 ohms. Si nosotros sumamos todo eso, la resistencia total van a ser 100 ohms, ¿sí? Y el voltaje son 100 volts. Entonces, si nosotros recordamos de la ley de Ampere, que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces eso es lo que tenemos aquí. Voltaje 100 volts, resistencia 100 ohms. Por lo tanto, tenemos aquí de corriente 1 ampere. Aquí está circulando 1 ampere, que es lo que nosotros tenemos aquí arriba. Y este ampere está en R1, en R2, en R3 y en R4. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un cortocircuito? El cortocircuito es este que les estoy aquí yo remarcando con rojo. Cortocircuito es poner un cable que no debe de ser en el circuito. Entonces, de manera que el corto va a provocar que la R3 y la R4 no se tomen en cuenta, y la corriente, en lugar de irse comúnmente por aquí, se va a ir por acá, por el cortocircuito. Recuerden que la corriente siempre se va a ir por el lugar, por el camino, trayectoria, conductor que tenga menos resistividad. Entonces, de tener una resistencia total de 100 ohms, vamos a tener una resistencia total de 28 ohms. ¿Por qué? Porque la de 39 y la de 33 se van a anular. Por lo tanto, solamente nos queda la de 10 y la de 18. Entonces, eso va a hacer que la resistencia total sea de 28 ohms. Por lo tanto, 100 entre 28 serían 3.57. Entonces, vea la diferencia que hay de 1 a 3.57. Pues sí hay un incremento. Entonces, a la vez que hay este incremento, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a maximizar la potencia. Y al maximizarse la potencia, ¿qué va a pasar? Pues que el circuito va a empezar a tronar, va a empezar a quemarse. Por lo tanto, los cortocircuitos, ¿cómo se puede evitar un cortocircuito? Poniendo un fusible. Por eso en nuestras casas tenemos los fusibles, que cuando hay una sobrecarga en el sistema, que son más amperajes de los que ocupamos, se botan las pastillas o los fusibles se queman. Para eso sirven los fusibles. Bien, ahora vamos a ver los circuitos en paralelo. Cuando dos o más resistores se conectan individualmente entre dos puntos distintos, están en paralelo entre sí. Un circuito en paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente. Entonces, a comparación del serie, en este caso no tenemos solamente una, sino varias. Entonces, aquí la corriente sale y se puede ir por aquí, por R1, y también se puede ir por acá, por R2, como lo tenemos en esta imagen de acá. La corriente total sale de la fuente de voltaje y entra y se va a ir a través de la R1, que le vamos a llamar I1, y se va a ir a través de la R2, que le vamos a llamar I2.
Estas cosas de aquí se llaman ramas. En este caso es un circuito paralelo de 2 ramas. ¿Qué pasaría si nosotros quitamos la R2, si la eliminamos? Pues no pasa nada, el circuito no se va a apagar. ¿Por qué? Porque aquí va a llegar una corriente y esa corriente, en lugar de irse también para el otro lado, pues simplemente se va a quedar en R1. Entonces, en un circuito en paralelo están conectadas las terminales a un mismo punto. No están conectados la entrada de una a la otra, sino van a estar conectadas a un mismo punto, que aquí sería el punto A y el punto B. Este es un circuito en paralelo. ¿Qué características tiene? La corriente es distinta para cada elemento y el voltaje es el mismo. Esto es muy importante. El voltaje es el mismo. De manera que el voltaje total, que sería el voltaje de la fuente, va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2, va a ser igual al voltaje 3, y así sucesivamente, todos los voltajes, voltaje a la n. Entonces, si en un circuito en paralelo tenemos 30 ohms, perdón, 30 volts, esos 30 volts pues van a estar válidos en B1, en B2, en B3 hasta BN. Si tenemos 1000 resistencias, en esas 1000 resistencias vamos a tener los 30 volts, pero, mucho ojo, aquí lo que pasa es que la corriente se va a distribuir. Mientras más resistencias tengamos, menores van a ser las corrientes que van a llegar hasta el último elemento. No sé si me entendieron. Es lo contrario al circuito en serie. El circuito en serie, la corriente es la misma sin importar en los elementos, en todos los elementos. Y el voltaje no, el voltaje total de un circuito en serie es la suma de cada uno de los voltajes en cada elemento. En un circuito en paralelo es lo contrario. ¿Qué quiero decir lo contrario? Que aquí lo que es igual es el voltaje. No importa cuántas resistencias tengamos y qué valores sean las resistencias. Siempre vamos a tener el mismo voltaje. Si tenemos una batería que nos está alimentando con 30 volts, en las 1000 resistencias que tengamos, vamos a tener los 30 volts. No importa el valor de la resistencia, ¿sí? En cambio, la corriente no. La corriente se va a distribuir a través de todas las ramas, ¿sí? A través de todas las ramas. Ahorita con un ejemplo yo creo que queda más claro. Cada componente está conectado a la fuente de manera independiente. La resistencia total está dada por la inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Bueno, eso tal vez no lo entiendan muy bien, entonces les voy a poner aquí la fórmula para que la vean. Antes de eso, aquí tenemos unas animaciones del circuito paralelo. Bien, entonces tenemos la batería, una corriente se va a ir por el primer foquito y la otra corriente se va a ir por el segundo foquito. Por lo tanto, si nosotros el segundo foquito lo quitamos, pues no pasa nada porque se va a seguir encendiendo el primer foquito. Entonces aquí tenemos dos ramas. En este caso, en el circuito que les voy a estar aquí graficando, pues la corriente va a salir una corriente total. Pero esa corriente total se va a ir por R1 y también se va a ir por R2 y se va a ir por R3. Entonces aquí el voltaje va a ser el mismo en R1 y va a ser el mismo en R2 y va a ser el mismo en R3, pero la corriente no. La corriente total va a ser a la suma de cada una. I1 más I2 más I3. Y así más I a la N. O sea, no importa. De manera que sumando todas las resistencias nos tiene que dar la corriente nos tiene que dar toda la corriente total. Es lo mismo acá. Tenemos tres ramas, la de color verde, la de color azul y la de color, bueno, aquí es rosita. Entonces, no importa que nosotros, por ejemplo, quitemos la azul, pues va a seguir siendo la verde y la rosa existiendo. Si quitamos la verde, pues va a seguir la azul y la rosa. Si quitamos la rosa, pues va a ser la verde y la azul, ¿sí? Aquí es la corriente verde, pues va a ser la corriente 1, la corriente azul va a ser la corriente 2 y la corriente rosa, pues va a ser la corriente 3, ¿sí? Y la suma de ellas 3 nos va a dar la corriente total. Y el voltaje que, por ejemplo, esta batería, digamos que es de 9 volts, pues aquí en el primer foquito vamos a tener 9 volts, en el segundo foquito vamos a tener los 9 volts y en el tercer foquito pues vamos a tener los 9 volts. No importa si tengamos aquí muchas más resistencias. No, eso es, no importa para este caso, la característica. Aquí vamos a tener el voltaje, aquí está el voltaje. El voltaje a través de cualquier rama de un circuito dispuesto en paralelo es igual al voltaje a través de cada una de las demás ramas en paralelo. Como ya se sabe, en un circuito en paralelo cada trayectoria para la corriente se denomina rama, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos disposiciones. Estas dos disposiciones es la misma, o sea, son conexiones en paralelo. Por ejemplo, aquí las tres resistencias están conectadas a un polo de la batería.
y es válido, es una conexión en paralelo. Y en este caso, pues tenemos como un cable de alimentación, y en ese cable de alimentación nos vamos a colgar, que van a estar las tres resistencias conectados a estos cables, que es lo mismo. Estos dos circuitos, aunque ustedes los vean diferentes, están conectados de manera paralela, es lo mismo. En este caso, este circuitito está conectado en paralelo, todo está conectado en paralelo. Ese se los dejo, bueno, ese lo vamos a hacer más adelante en un ejercicio, pero para que lo vean, tenemos R1 está en paralelo con BS, R2 está en paralelo con BS, R3 y 4 están en paralelo en ABS y R5 paralelo. De manera que los 25 volts vamos a tener en R1, en R2, en R3, en R4, en R5. En todas las resistencias de aquí vamos a tener 25 volts. Lo único que tenemos que calcular pues es la corriente que circula en cada una de las ramas. ¿Cuántas ramas tenemos aquí? Una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas, 5 ramas. Aquí tenemos la fórmula para calcular una resistencia total en paralelo. Fórmula para múltiples resistencias, dos resistencias y resistencias del mismo valor. Entonces, cuando tenemos más de 3 resistencias, escuchen bien, cuando tenemos más de 3 resistencias, o más bien 3 o más, 2 es otra, ocupamos esta fórmula. Es la inversa de la suma de las inversas. La inversa de la suma de las inversas. Aquí, este es un paréntesis y este es un paréntesis gigante. Entonces, porque siempre tenemos ese problema con la calculadora. O sea, tenemos un pequeño problema. Aquí no puedo poner la calculadora, pero es la inversa de las sumas inversas con paréntesis. De manera que vamos a hacer este ejercicio 100 más 47 más 22 con esta fórmula. Entonces se las voy a poner aquí. Va a ser 1 entre 1 sobre 100 más 1 entre 47 más 1 entre 22. Cada uno tiene paréntesis, ¿sí? Todo esto tiene un paréntesis grandote, después este es un paréntesis, después este es otro paréntesis, después este es otro paréntesis y aquí hay otro paréntesis. De manera que la resistencia total, déjenme hacerlo con mi calculadora, ustedes también háganlo para ver si nos da lo mismo. Déjenme hacerlo aquí con mi calculadora celular. Es la inversa de las sumas de las inversas. Va a ser 1 entre paréntesis, otra vez abren otro paréntesis, 1 entre 100, cierran paréntesis, más, abren paréntesis, 1 entre 47, cierran paréntesis, más, abren paréntesis, 1 entre 22, cierran paréntesis, vuelven a cerrar paréntesis, igual, 13.0325, ese es el resultado, 13, lo voy a tratar de hacer un poco mejor. Ahí puse el láser. 13.0325 ohms. Ese es mi resistencia total. Si no les da ese valor, ustedes cometieron algún error en ingresar los datos en la calculadora. Entonces pongan mucha atención en eso con los paréntesis, es la clave. Entonces esta es la fórmula cuando tenemos 3 o más resistencias, como en este caso. Cuando tenemos 2 resistencias, como en este, pues vamos a ocupar la fórmula que tenemos ahí. Ahorita la hacemos, que sería esta. Solo aplica para 2 resistencias, es lo importante. Si tenemos 3 resistencias, es la otra. Si tenemos 2, es esta. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Sería RT va a ser igual a una división. Arriba abrimos un paréntesis, abajo abrimos otro paréntesis. Sería 680 por 330. Y abajo sería 680 más 330. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de esa operación. Abrimos paréntesis, 680
por 330, cerramos paréntesis, entre 680 más 330, cerramos paréntesis, el resultado es 200, ¿dónde está aquí está, 222.1782. Ese sería el resultado. Si no les sale ese resultado, chequen cómo ingresaron los datos en la calculadora. Pero esa sería la fórmula cuando tenemos dos resistencias nada más, como en este caso. Dos resistencias. Y si todas las resistencias tienen el mismo valor, ocupamos esta, que casi nunca pasa. O sea, si nosotros tenemos 1000 resistencias y cada una vale 10 ohms, entonces ocupamos esta. Pero pues casi no la ocupamos. Es muy raro que tengamos 5 resistencias de 50 ohms cada una, pues ahí sí podríamos ocupar eso que sería R entre N. R sería el valor de la resistencia y N pues el número de resistencias que tengamos. Y bueno, con esto concluimos la primera parte de la explicación de los circuitos serie y paralelo, que son estrictamente serie, pues un elemento con otro están conectados, y paralelo como lo vemos aquí. Cuando son circuitos mixtos, es cuando ya tenemos, por ejemplo, un circuito mixto, sería si tenemos algo parecido a esto. Disculpen lo que es una improvisación. O sea, un circuito en paralelo sería algo así. Hasta aquí es un circuito en serie. Si nosotros aquí ya le añadimos esto, ya se convierte en un circuito mixto. Y un circuito mixto tiene características de los dos. O sea, se tiene que ir viendo cómo se va haciendo. Entonces, esta resistencia está en paralelo con estas dos, y estas dos están en serie con estas dos. Entonces, eso ya es la explicación de otro video, ¿sí? Espero que este video les haya funcionado para entender un poco más de los circuitos. Yo creo que ya de las otras materias ya vieron en el Sub 1 y Sub 3, me parece, nosotros somos Sub 2, ya vieron un poco de más de circuitos eléctricos, serie paralelo, creo que también vieron la ley de Kirchhoff. Entonces esto solamente es ley de Ohm básico, circuito serie y paralelo, y vamos a ver mixto. Entonces espero haber sido lo más claro posible. Cualquier duda, comentario, sugerencia pueden escribir aquí en el canal de YouTube, en el Classroom, o enviarme un correo electrónico. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, hagan sus tareas y por favor quédense en casa.